ponentes analizaremos los derechos de las personas mayores como usuarios de servicios financieros y acceso a la vivienda. Reconocemos que desde la Comisión de Bienestar nos encontramos en una fase de escuchas públicas sobre los derechos de las personas mayores. Posteriormente, derivado de un proceso de análisis y revisión conforme a nuestras facultades constitucionales, propondremos reformas a la Constitución y una ley general para proteger los derechos de este sector tan importante de la población. Integrantes de este honorable Cámara de Diputados. Quisiera hacer un reconocimiento por su entrega y compromiso con el mejoramiento de la calidad de vida de las personas adultas mayores. Estimados ponentes, dignos representantes del Consejo Nacional de Organismos Estatales de Vivienda, de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, de la Asociación de Bancos de México, del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, de los organismos de los derechos humanos y de las universidades, el maestro Jorge Fernando Rodríguez González, titular del Jurídico de Foviste. A todos gracias por sumar esfuerzos que permiten realizar eventos en pro de las personas adultas mayores, pues la vivienda y los servicios financieros son recursos que les permiten disfrutar de una vida digna y plena. Yo celebro que el día de hoy nos demos cita para promover políticas que salvaguarden los derechos de las personas adultas mayores, quienes son un tema prioritario para nuestro presidente, el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Y quiero recordar que a partir del 8 de mayo del 2020 se elevó a rango constitucional el derecho a la pensión para las personas adultas mayores. Estos son atendidos a través del programa Pensión para el Bienestar y es un reconocimiento a toda una vida que ellos han llevado de trabajo en este país. En lo que respecta a la Dirección General de Bienestar Social y Fortalecimiento Familiar de la Secretaría del Bienestar, nosotros contamos con una brigada multidisciplinaria. En ella tenemos profesionales capacitados en salud, psicología, trabajo social y otras áreas relevantes para asegurar que las necesidades de las personas adultas mayores sean atendidas de manera adecuada. Nuestra responsabilidad no termina con la realización de este cuarto foro, denominado Vivienda y Servicios Financieros para las Personas Mayores, sino que empieza con el compromiso de construir una sociedad inclusiva y equitativa, donde todas las personas mayores puedan ser reconocidas y tomadas en cuenta en todos los ámbitos de la vida pública y privada. Tenemos que fomentar oportunidades de bienestar y desarrollo y hay que destacar la importancia que tiene participar en estas actividades sociales, culturales y recreativas. Tenemos que generar una cultura de respeto y valorar de todas las formas, circunstancias y etapas de la vida. Es así, compañeros servidores públicos y representantes de diferentes instituciones que hoy nos acompañan, que siendo el conducto de nuestra gobernadora, la maestra Delfina Gómez Álvarez, del maestro Juan Carlos González Romero, el secretario de Bienestar, los invito a seguir fortaleciendo los lazos que nos unen como representantes del país y del Estado de México, a seguir colaborando y trabajando para el bien común de nuestras personas adultas mayores. Nos debemos a ellos. A través del poder de servir, sigamos haciendo historia. Muchas gracias. Significativo para esta cuarta transformación. La cuarta transformación ha tenido un signo que es el apoyo a los adultos mayores. Yo quiero recordar cómo por ahí del año 2000, ustedes deben recordarlo, cuando Andrés Manuel López Obrador ganó la jefatura de gobierno del Distrito Federal, propuso que se diera una pensión a los adultos mayores. Y hubo un gran escándalo, si ustedes lo recuerdan. Un escándalo que decía que iban a quebrar todos los sistemas de pensiones y que no alcanzaría el dinero para garantizar una pensión a los adultos solo del Distrito Federal entonces. Decían, es populismo, eso no se podrá, va a quebrar a las finanzas públicas de la Ciudad de México, y sin embargo avanzó esta remuneración
en medio de un clima muy hostil, un clima de política pública neoliberal, en donde se decía que no había dinero para la gente, que todo el dinero era para generar incentivos a las empresas, pero no para la población. Y al decretar, digamos, al hacer este programa social, Andrés Manuel López Obrador dio un giro a las políticas públicas en el mundo. Esto quiero señalarlo con mucha claridad. En el mundo no existía un programa social como este y se demostró que las finanzas públicas alcanzaban, que no era un proceso de solamente gastar el dinero sin un objetivo, sino que ello fortalecía el mercado interno y que reconocía el trabajo productivo de toda la población, porque toda la población vamos a ser adultos mayores, y finalmente hay un trabajo que se realiza reconocido o no, remunerado o no, y esto da la tranquilidad a toda la población que cuando lleguemos a la madurez, a la edad de los adultos mayores, tendremos ese reconocimiento colectivo. Pero también, decía yo, fortalece el mercado interno. En la Ciudad de México funcionó, se hicieron otros programas sociales, pero sin duda el programa de los adultos mayores fue uno de los más reconocidos a nivel internacional. Hoy se estudia ya en las universidades este tipo de programas. Ahora se le llama la pensión no contributiva y lo han asumido muchos gobiernos implantándolo en diversos países. ¿Qué pasa? Aquí hemos avanzado nosotros también. Ahora, como se mencionaba, ya es un derecho constitucional que la legislatura anterior impuso en la Constitución por amplia mayoría. Solamente hubo un partido que no quiso votar a favor de esta inclusión en la Constitución de las personas adultas mayores, el PAN, lo digo sin tapujos, y todos los demás partidos estuvieron de acuerdo en que estuviera constitucionalizado este derecho. Ya no es un programa social, ahora es una obligación del Estado mexicano reconocer el trabajo que han hecho los adultos mayores a lo largo de su vida. ¿Qué es lo que se plantea? Pues una pensión que pasó de 1,000 pesos. Esta pensión empezó con Andrés Manuel López Obrador. Después, ustedes deben recordar que cuando Calderón tomó la presidencia en 2006, la mayoría era la oposición. Era una elección muy reñida y no tenía mayoría en el Congreso. Una de las condiciones que se impuso para aprobar el Congreso aprobara el presupuesto fue que se incluyera el programa de adultos mayores a nivel federal. Y se incluyó. Ahora dicen que ellos lo impulsaron, no es cierto. Se impulsó como una condición para la aprobación del presupuesto entonces y empezó con 1,000 pesos. Durante todo el sexenio de Calderón fue de 1,000 pesos. Durante el sexenio de Peña Nieto subió 60 pesos y después otros 300 pesos y llegó a, 100 pesos y llegó a 1,160 pesos en 2018 el programa de adultos mayores. De ahí ha estado subiendo, ustedes lo saben, hasta llegar a 4,800 pesos bimestrales y en este ejercicio presupuestal que estamos estudiando en la Cámara de Diputados va a llegar a 6,000 pesos para este siguiente ejercicio fiscal para 2024. Hay 11 millones de beneficiarios de este programa y hay en total de todos los programas sociales 13.6 millones de beneficiarios. ¿Cuál es el tema, amigos, amigas, compañeros legisladores? Que se ha dado una formalización a estos beneficios. Ya no se entregan en sobrecitos, ya no se entregan solamente a amigos, a clientela electoral,
La característica que tienen los programas sociales es que son universales. Así es que no se pueden condicionar de si apoyan a un partido o no apoyan a un partido. De si algún promotor, ustedes deben recordar cómo eran los programas sociales. Había un promotor en una colonia, en una población, y ese promotor decidía a quién le daba programa social y a quién no. Y ese promotor generalmente beneficiaba a un partido y afectaba a otro. Ahora son universales, no hay condicionamiento, no se puede chantajear a la gente para esos programas, pero hay una cosa muy importante para la economía nacional, que se formalizó y se bancarizó a todos los adultos mayores. ¿Qué quiere decir esto? Que aumentó el número de ciudadanos en la formalización, muchas gracias, en la formalidad económica, con acceso a servicios financieros, con una remuneración constante. Cada bimestre están teniendo ingresos y eso los hace sujetos de crédito. Y eso, además, obviamente hace que mejore su vida y eso implica que tienen una expectativa de vida mayor. Y eso implica que van a ser sujetos de crédito y van a poder pagar los créditos a los que accedan. Y eso abre una ventana para el mercado financiero muy importante. Cosas que estamos viendo hoy, estudiando hoy, discutiendo hoy en este foro, que vuelvo a felicitar al diputado Vero Collado por él. Y creo que con la tendencia que tiene esta transformación, implicará otra vez el fortalecimiento del mercado nacional. No se ha dicho algo muy importante, no se ha dicho con suficiencia algo muy importante. En los años anteriores se dijo durante mucho tiempo que aún con los programas sociales había aumentado el número de pobres. Hoy, el mismo organismo que dijo que había aumentado el número de pobres ha reconocido que han disminuido el número de pobres en más de 6 millones de mexicanos han salido de la pobreza con estos programas sociales, con la política salarial del presidente López Obrador, con la economía estable y el crecimiento que tenemos en el país, pero tenemos que enterarnos de cómo está ese crecimiento y esa disminución de la pobreza, ese crecimiento de la economía y disminución de la pobreza, porque no es algo que haya sido fácil y tiene mucho que ver. Los sistemas DIF municipales son autoridades regionales y de primer contacto, que conocen de primera instancia las demandas sociales de las personas adultas mayores. Estoy segura que durante la participación de preguntas y respuestas que se hará en las mesas de análisis, harán valer aquellos cuestionamientos que los adultos mayores les hacen en sus municipios con respecto al tema de vivienda y servicios financieros. Agradezco a las abogadas y abogados que asisten al presente foro, en especial a mis compañeras y ahijadas del Colegio de Abogadas de Juristas del Estado de México. Así como a mis compañeros representantes de la Academia del Consejo de Abogados de Izquierda, también del Estado de México. Estoy segura que estas ponencias les servirán para seguir enriqueciendo la labor jurídica y social con el pueblo, para quienes más lo necesiten. De igual manera, quiero mencionar y reconocer a los compañeros que son representantes sindicales, como lo es el Sindicato de Sintolet y la Clínica Dental Dentoc. Es un gusto tenerlos como invitados. Ustedes son representantes de las y los trabajadores. Por ello, considero la importancia del presente foro para la información y gestión que ejercen en favor de sus agremiados. Finalmente, y no menos importante, quiero agradecer la presencia de representantes de la sociedad civil, líderes ciudadanos y el pueblo en general. Sean bienvenidas y bienvenidos a esta Casa del Pueblo.
En las mesas de análisis a las que daremos inicio, escucharemos el posicionamiento de expertos en temas de vivienda del sector financiero, que estoy segura que nos compartirán grandes aportaciones en la materia y nos ayudarán a que desde nuestro ámbito podamos impulsar políticas públicas y defender los derechos de la propiedad y la vivienda de las personas adultas mayores. Constantemente en mi oficina de enlace legislativo y en mi oficina del Congreso, recibimos peticiones para apoyar a los adultos mayores en materia alimenticia, de salud, de bienestar, en temas jurídicos y de vivienda. Estoy completamente segura que hace falta impulsar acciones que permitan proteger y salvaguardar los derechos de las personas adultas mayores. Como Comisión de Bienestar de la Cámara de Diputados, debemos trabajar en unidad con el pueblo y con especialistas y la sociedad organizada en impulsar reformas legislativas que beneficien a las y los mexicanos, especialmente a los más vulnerables. Hoy celebro la apertura al diálogo y reconozco la labor de todas y todos los representantes que están el día de hoy aquí. Eso nos hace visibles pues las ganas y el deseo que todos tienen de seguir ayudando, porque en todos lados y desde nuestras trincheras estoy segura que vamos a apoyar. De igual manera, también agradezco a los medios de comunicación, a mis compañeras que están en el presidio, mis compañeros, que hicieron posible que esto sea posible. Nuevamente, por ello les doy la bienvenida. Vivienda y servicios para las personas mayores. Conozco el trabajo de nuestra querida diputada federal, Ana Karina Rojo Pimentel. Lo conozco, estoy segura que todos le daremos el respaldo para esta ley general de derechos de las personas mayores. Es una ley que estamos impulsando, que estamos construyendo y que sé que habrá disensos, pero sobre todo habrá consensos de todos los grupos parlamentarios para que sea un hecho. Porque es lo que necesitan nuestros adultos mayores. No necesitan palabras y llenar los libros de leyes y términos jurídicos, sino que necesitan hechos contundentes que realmente den resultados. Prueba de ello son los programas del bienestar. Los programas del bienestar han contribuido mucho a la mejora de la vida pública de nuestro país. Prueba de ello es cómo ha bajado el índice delictivo aquí en nuestro país, porque hemos recuperado a nuestros jóvenes de las calles, se los hemos arrebatado del crimen organizado. Ha bajado el índice de pobreza en nuestro país. El apoyo de nuestros adultos mayores que ahora tienen, que está plasmado en la Constitución de 68 años y que este gobierno de la Cuarta Transformación se los ha aperturado a partir de los 65. Ha cambiado definitivamente la vida pública de nuestro país. Yo quiero agradecer también a todos ustedes que han dado el cambio aquí en nuestro Estado de México con nuestra hoy gobernadora, la maestra Delfina Gómez, que sé que ahora que ha llegado la Cuarta Transformación aquí a nuestro Estado de México, vendrán cosas mejores. Los programas sociales, las políticas públicas serán mejor para nuestro querido Estado de México. Quiero saludar aquí en el gabinete de nuestra querida gobernadora Delfina Gómez, a mi querida y amiga Nelly Carrasco, que tiene la Secretaría de Cultura, a nuestro compañero Norberto, que tiene la Secretaría del Trabajo, a nuestra compañera Trini, que tiene la Oficialía Mayor, y a nuestro compañero
Joel Canseco, que hoy encabeza el CECIT de Escuelas Medio Superior. Quiero agradecer a todos ustedes por darse el tiempo de venir a conocer esta tan sensible propuesta de iniciativa de ley, porque sé que entre todos lograremos construir estos consensos, porque es un tema de justicia social, es un tema de dignidad humana, porque no hay democracia sin el respeto a nuestros adultos mayores. Por eso agradezco la oportunidad de participar en este tan importante ejercicio parlamentario abierto que realiza la Comisión de Bienestar de Cámara de Diputados. En especial a mi querida diputada, amiga, compañera, Verónica Collado Brizolia, por la organización de este tan importante foro, porque yo sé que luego en los congresos locales nos quejamos de por qué no son tomados en cuenta. Es por ello, compañera, que te felicito por la organización del foro, al igual que a toda la Comisión de Bienestar, a la diputada presidenta Ana Karina Rojo, por todos estos esfuerzos, a nuestra compañera, la diputada Rosa María Cetina González, por crear todas estas facilidades en esta Casa del Pueblo de México. Quiero comenzar con una frase que sintetiza la preocupación del Congreso y de todas nuestras sociedades por los derechos humanos de las personas mayores. Donde no hay respeto para los ancianos, no hay futuro para los jóvenes. El Papa Francisco. Los adultos mayores son uno de los grupos sociales de gran valía para la sociedad, pero muy castigado en el respeto de sus derechos. Hasta hace un par de décadas, en nuestro país, eran vistos como una carga tanto para el Estado como para incluso de nuestras mismas familias. No es así sino hasta el 2000, cuando llega el gobierno de la Ciudad de México, el actual presidente, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, y se decide voltear a ver este sector de la población, porque antes que él, nadie, y ustedes son testigos de ello, nadie los volteaba a ver, incluso nuestros adultos mayores jamás estaban incluidos en un discurso como este, menos en nuestra legislación. En aquellos años se entregaron apoyos económicos a las personas mayores, que podían ser intercambiados por productos en las tiendas de autoservicio. Posteriormente, esto evolucionó a una beca para que las personas dispusieran de su dinero para gasto. Yo quiero comentarles una anécdota muy breve porque sé que tenemos el tiempo contado. Yo recuerdo cuando era niña que estos programas sociales que hablamos de hace décadas eran coaccionados por los gobiernos priistas neoliberales. Yo soy la tercera de 6 hermanos. Mi mamá, madre soltera, con 6 hijos, imagínense lo difícil. Iba a las filas de los tortibonos, iba a los desayunos del DIF, que ustedes se acordarán. Muy difícil la situación, porque a mi madre la coaccionaban para ir a todos los mítines del PRI. Y hoy eso se acabó. Gracias a este gobierno que está cambiando la vida pública de nuestro país, con nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. La cobertura social de las personas mayores cambió de paradigma. El adulto mayor dejó de ser una carga y se convirtió en un sujeto de derechos, porque ya no el apoyo a los adultos mayores se encuentra constituido en el 4º constitucional.
ya no solo es un programa social, es un derecho. Gracias a este gobierno de la Cuarta Transformación, que sí pensó en transformar la vida pública de nuestro país, a diferencia de los gobiernos neoliberales que fueron un fracaso. El adulto mayor volvió a estar al centro tanto de la vida de las familias, pues aporta su beca para la subsistencia familiar, como a la vida pública, pues su participación social comenzó a hacerse sentir. Si no es así, pregúntenle a Fox, burdo como es. Sacó en el año 2002, sin una base constitucional, la actual ley de los derechos de las personas mayores, que era una burla y ustedes lo conocen. El apoyo a los adultos mayores era nada, no les alcanzaba para nada. Pero ahora la política social para las personas mayores cambió en el país para no volver a ser igual. En el transporte público, en descuentos, las tarjetas del INAPAN, los grupos de los adultos mayores, los juegos de hachibol, los descuentos, promociones en farmacias, laboratorios y en general en la salud fueron ganando terreno en la vida de las colonias, los pueblos y los barrios. Las empresas vieron en los adultos mayores un mercado nuevo, inexplorado, pues no veían en ellos un valor pecuniario. Las pensiones no contributivas reinventaron la forma de ver a las personas mayores. Por ello, también llegaron los abusos. Pero con la llegada de la Cuarta Transformación y de nuestro movimiento, desde el 2018, nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador dispuso la entrega de una pensión no contributiva de carácter universal para los adultos mayores. A diferencia de lo que se hacía en los gobiernos neoliberales, desde el 2018 se entrega a todas las personas mayores del país de 68 y actualmente 65 años, sin distinción, sin condición social o de residencia. Todos los derechos a todas las personas mayores. Las entidades federativas y los municipios también realizan aportaciones a las personas mayores para su beneficio. Estas ayudas se dispersan a través del sistema financiero, es decir, los bancos. En ese momento, las personas mayores son sujetos de las prácticas bancarias como todo el mundo, sin ninguna consideración. Lo vemos cómo son robados nuestros adultos mayores. Las personas mayores deben de firmar contratos de adhesión que nunca nadie puede cambiar y someterse a las reglas de dichos contratos. En esos contratos de adhesión, los bancos, sin que se les informe adecuadamente a las personas mayores, incorporan cláusulas que les autorizan a realizar retenciones y descuentos de las ayudas que reciben por parte del gobierno, ya sea federal, estatal, municipal. En muchos casos, las pensiones no contributivas se convierten en el aval de créditos y financiamiento de productos de la banca o de tiendas departamentales que les ofrecen sin que se les informe el gran interés que deben pagar. Como es sabido, muchas veces los hijos de las personas mayores no tienen referencias bancarias y usan correspondientes de las personas mayores para hacerse de bienes y servicios. Con ello, por la vía de los hechos, las ayudas de las personas mayores son las garantes y financiadoras de los bancos y de las empresas. El problema es que las empresas fincan su desarrollo en las ayudas de las personas mayores, pero además, cuando existe algún retraso
en el pago, realizan descuentos a las ayudas gubernamentales sin que nadie, ninguna consideración, ni mucho menos respetar que esas ayudas son para la subsistencia de la persona mayor. De manera arbitraria, sin juicio por el medio, los bancos realizan los descuentos a las personas mayores. Estas cláusulas son abusivas y violentan el marco constitucional, pues nadie puede ser molestado en su persona, derechos ni bienes, sino mediante un juicio seguido antes de las autoridades competentes. No es que los adultos mayores se nieguen a pagar o a fomentar la cultura del no pago, todo lo contrario. Pero las ayudas no deben de ser la garantía de los negocios de los banqueros. Y si tienen una deuda, que se tramiten los juicios correspondientes, pero que no se les quite sin ninguna explicación los recursos a las personas mayores. Recordemos que el apoyo de las personas mayores constituye un mínimo vital para la subsistencia de este sector de la población. No es un lujo, es para abatir el rezago social, no para financiar negocios leóninos. En la Cámara de Diputados aprobamos la legislatura pasada una reforma al artículo 4 de la Constitución para proteger los recursos provenientes de los programas sociales, a fin de que no puedan ser embargados sin juicio previo, a pesar de que los bancos anoten esas cláusulas leoninas en sus contratos. Estamos al pendiente de avanzar en el Senado de la República, aunque las presiones son fuertes para evitar esta medida de protección que beneficiará no solo a las personas mayores, sino a las personas con discapacidad, a los jóvenes, a los estudiantes y a todas las ayudas que se entregue el gobierno federal, estatal y municipal. Seguiremos dando la batalla para defender los derechos de las personas mayores. En esta ley que estamos por trabajar, debemos considerar un apartado que haga valer sus derechos ante las instituciones financieras. Escucharemos con atención la exposición de la Conducef como órgano de defensa de los usuarios de los servicios financieros sobre las medidas que aplican para defender a este sector de la población. Ha quedado claro que las personas mayores son un juzgador relevante en el sector financiero. Se les debe dar garantías para que puedan hacer uso de los servicios financieros con confianza, de que no se va a abusar de sus ayudas y de que se van a respetar sus derechos. Hacemos votos porque todos los grupos parlamentarios vean como necesario y urgente atender una legislación en favor de las personas mayores para que todas y todos tengamos un futuro próspero y con más certezas. Quiero decirles que nuestro carácter de legisladores federales es nuestra competencia. Estar aprobando el presupuesto aquí con todos mis compañeros que son unos aguerridos, que defienden sus derechos día a día en el Congreso Federal. Estaremos aprobando el aumento del 25% a la pensión de nuestros adultos mayores, porque es nuestra facultad. Y pues todos le estaremos apoyando a favor para nuestros adultos mayores. Y
Pues finalizo, pues pidiendo todo su apoyo y consideración a esta Cámara, Casa del Pueblo de México, su consideración y apoyo en esta ley, porque es un asunto de ponernos de acuerdo la federación y los estados de la federación. Y por qué no, también los municipios, ¿verdad? Entonces, porque también es un tema de presupuesto que se va a ir modificando poco a poco. Entonces, es importante exponerla para escuchar sus opiniones, que estoy segura que nos las llevaremos, estaremos pendientes para, de ser posible, pues se pueda hacer una modificación, de ser viable, por supuesto, así será. Muchísimas gracias a todos, enhorabuena por este ejercicio de Parlamento abierto. Adultas mayores. Nos da mucho gusto que se realicen este tipo de foros donde podamos compartir justamente las acciones que se han venido realizando con independencia de las facultades que tiene la comisión en relación a la supervisión y a la vigilancia de todos los sectores que integran las entidades financieras. Voy a empezar dando algunas estadísticas que considero muy importantes y en virtud de las cuales se basan las acciones de la comisión. De acuerdo con el INEGI, entre 1990 y 2020, la población de 60 años y más pasó de 5 a 5.1 millones, lo que representa el 6 y el 12% de la población en cada uno de estos años. Es decir, el crecimiento del porcentaje de la población que representa este sector lleva un incremento bastante considerable. Teniendo una proyección que para 2050 las personas adultas mayores representarán el 42.8%, es decir, casi la mitad de nuestra población, razón por la cual es momento de que empecemos a preocuparnos en todos los sectores a efecto de realizar acciones en pro de los adultos. Aunado a ello, y de acuerdo a la información que de manera interna tenemos en la comisión, tenemos un comparativo en cuanto a las reclamaciones que hemos recibido de las personas adultas mayores respecto a las instituciones financieras y quiero compartirles algunos datos. En 2019, por lo que respecta al sector de instituciones banca múltiple, del 100% de las reclamaciones recibidas, el 33.9% corresponden a reclamaciones de personas adultas mayores. Es un porcentaje bastante grande. Y ahora voy a comentar un poco de sus causas. Esto fue en 2019. En 2020, el porcentaje fue del 31.3%. Recordemos que en este periodo estuvimos en una pandemia donde los medios digitales cobraron mayor importancia y donde la mayoría de las instituciones financieras pasaron de una atención física a una atención remota, donde nuestros adultos mayores no tienen el conocimiento en muchas ocasiones de utilizar estos medios. Para 2021, este porcentaje pasó a 32.1%. Parecería que iba a empezar un incremento. Afortunadamente, en relación a la supervisión y a las acciones que se han implementado, hemos podido mantener este porcentaje sin que se observe un incremento mayor. Al día de hoy, y a pesar de que han transcurrido 5 años, hemos mantenido este porcentaje y estamos trabajando con las instituciones financieras para bajar el mismo. Recalqué el sector de la institución de banca múltiple, toda vez que es el sector en donde tienen más presencia los adultos mayores. No obstante ello, el porcentaje de reclamaciones, que también es importante por lo que respecta a adultos mayores, también lo podemos observar en SOFOMS, aseguradoras, Afores, por obvias razones, ya que la mayoría de los trámites que se realizan son de personas adultas mayores cuando ya están en su proceso de jubilación. Y las causas principales, que es donde tendremos que estar trabajando con todo este sector, quiero hablar primero de los productos. Tratándose de banca múltiple, la mayoría de las reclamaciones las tenemos en tarjeta de débito, cuenta de ahorro y crédito personal. Tratándose de las aseguradoras, daños a automóviles,
gastos médicos mayores y daños en general. Y finalmente, por lo que respecta a Afores, tenemos la separación de cuentas, la unificación de cuentas y la emisión de cuentas. Esto está muy vinculado justamente con la reforma que tiene que ver con las pensiones y que ha generado un atraso importante en el trámite de los adultos mayores para que puedan jubilarse. Ahora, en relación con estos productos, las causas principales son transferencias electrónicas no reconocidas. Importante y lógico con lo que acabo de comentar. En el 2020, las instituciones financieras transitan de la atención física a la atención digital. Tenemos adultos mayores que o no tienen los recursos para tener un teléfono digital, no tienen el conocimiento para utilizarlo o simplemente no les interesa porque no crecieron con esa cultura. Y desafortunadamente hay quienes se aprovechan de esta situación para realizar transferencias desde las cuentas de estos adultos mayores. La solicitud de cancelación de productos o servicios no atendida o no aplicada. Este realmente es un tema administrativo en el que se está trabajando. Si un adulto mayor no solicitó una tarjeta de crédito o la apertura de un crédito en nómina, tendríamos que estar reconociendo por parte de la institución la cancelación del mismo. En un momento voy a hablar sobre ese tema. Respecto a las aseguradoras, las causas principales son inconformidad con el tiempo para el pago de la indemnización. Hacemos que nuestros adultos mayores den vueltas. Una vez que tienen integrado su documentación, resulta que le hace falta un documento. Tenemos que trabajar en esa parte. Inconformidad con el tiempo para la reparación del bien afectado. Esto principalmente en el daño de vehículos. Y tratándose a Afores, en relación a la solicitud de trámite en espera de respuesta de alguna entidad, autoridad o institución que está vinculada justamente con lo que previo señalé. Aquellas cuentas que tienen que unificarse y que en alguna ya se retiró algún recurso y que al día de hoy no tenemos todavía una norma que regule esta parte que ha tenido parado todos estos procedimientos. La comisión tiene como finalidad esencial la protección y defensa de los usuarios de servicios financieros. Y en el amparo de justamente la estadística que he comentado previamente y con base en nuestra Constitución política y algunos otros instrumentos internacionales que establecen los derechos humanos que tienen los adultos mayores, como el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención Americana de los Derechos Humanos y la Declaratoria Universal de los Derechos Humanos, emitió los principios básicos a observarse en la atención de las personas adultas mayores en el sector financiero. Principios que se basan en 10 bases ejes para observarse por cada uno de los sectores, cada una de las instituciones que integran los sectores de nuestro sistema financiero mexicano. El primero de ellos es el trato digno, con pleno respeto al libre albedrío e integridad personal. Este principio está dirigido al lenguaje, cómo nos dirigimos con nuestros adultos mayores. No es lo mismo que estemos frente a un profesional que tenga la experiencia o el tecnicismo en sistemas financieros a tratar con un usuario de pie. Y más cuando se trata de un adulto mayor, donde tenemos que utilizar un lenguaje que pueda él comprender para que se lleve la información de manera correcta y adecuada. Atención directa al usuario. ¿Qué pasa? En muchas ocasiones vamos a las sucursales con nuestro sobrino, nuestro hijo. ¿Y qué pasa con las personas que nos atienden en los bancos o en las Afores? No se dirigen al adulto mayor, se dirigen a la persona que va con ese adulto mayor porque creen que va a ser más rápido el trámite y la atención. Segundo principio eje es la atención igualitaria y libre de discriminación. Debo de tratar igual a todos los adultos mayores bajo las características esenciales de cada uno. Es decir, si una persona es adulta mayor y tiene además una incapacidad,
tenemos que cuidar el tema de las rampas, tenemos que cuidar el tema de los elevadores. Tercer principio, atención preferente y prioritaria. No podemos dejar a un adulto mayor esperando las largas filas que en ocasiones tenemos en las instituciones financieras para ser atendidos en una ventanilla. Cuarto principio, debido acceso a medios de atención. No le cierres al usuario adulto mayor la atención física. Digo, no sé ustedes, pero yo todavía soy de la época en que prefiero que las cosas sean de manera presencial que vía remota. Nos cuesta trabajo transitar ahora con este proceso que tuvimos que sufrir a raíz de la pandemia, de que transitó de manera inmediata todos los servicios de manera digital. A mí me cuesta trabajo. Si a mí me cuesta trabajo, imagínense a una persona que no creció con la tecnología, que no está acostumbrado a tomar un teléfono digital o que no lo tiene. Este principio busca justamente que las instituciones financieras no cierren estos medios digitales, que esté disponible, que a su vez tengan abiertas los otros medios de atención, como pueden ser los digitales, si así lo seleccionan los adultos mayores, las llamadas telefónicas, que sean atendidos de manera especializada por un sector de la misma institución capacitada para ello. El quinto principio es la asistencia y acompañamiento específico. ¿Cuántas veces hemos ido a una sucursal y nos han explicado que para aperturar una cuenta o un crédito necesitamos A y B de documentos y cuando regresamos resulta que nos faltó el documento C? Este está muy vinculado con el principio 6, implementación de trámites simplificados. No hagamos dar vueltas a nuestros adultos mayores. Desde la primera visita a la sucursal, expliquemos qué se requiere para la apertura de un producto, qué se requiere durante el proceso o el tiempo en que este adulto mayor tiene el producto y requiere hacer algún trámite. O bien, qué se requiere cuando por alguna situación tiene algún cargo que no reconoce, qué necesita hacer para presentar una aclaración o una reclamación ante la institución financiera, pero de manera clara. El séptimo principio es la educación financiera adecuada. Tenemos muchos programas de educación financiera el día de hoy, pero no hay una educación financiera con el lenguaje correcto que tiene que dirigirse al adulto mayor. No hay educación financiera que aborde temas del interés de los adultos mayores. El octavo principio es la inclusión financiera. Necesitamos aperturar los productos y servicios financieros a efecto de que puedan participar los adultos mayores de ello. El noveno principio es la certeza jurídica. Tenemos que garantizar que nuestras instituciones financieras cumplan con cada una de las obligaciones que tienen respecto al sector al que pertenezcan, pero además tengo que darle certeza jurídica a mi usuario entregándole su contrato al momento de aperturar una cuenta o un crédito. Hacerle llegar su estado de cuenta. Vuelvo al tema de los medios remotos. Al día de hoy hay muchas instituciones que no te preguntan ni siquiera cómo quieres tu estado de cuenta. Y lo que hacen es simplemente mandarlo a un correo electrónico. Y si nuestros adultos mayores no tienen correo electrónico, no se enteran de cómo están sus estados de cuenta. Y el último, la protección de datos personales. Necesitamos que las instituciones financieras nos garanticen justamente que se está protegiendo los datos personales de los adultos mayores. Estos principios emitidos por la Comisión se hicieron del conocimiento de todos los sectores que integran el sistema financiero mexicano. Afortunadamente, estamos en el proceso y tenemos ya varias instituciones que han adoptado estos principios a través de la emisión de protocolos para la atención de los adultos mayores, con lo cual se han generado y reafirmado acciones que ya venían realizando las instituciones o bien programado
y ejecutado acciones nuevas, como las que voy a mencionar a continuación. La capacitación a su personal. Se ha impulsado que cada una de las instituciones financieras que adopten estos principios lleven a cabo una capacitación especializada para sus colaboradores que dan atención a los adultos mayores, para efecto de trabajar con la empatía en el adulto mayor que acude a las sucursales a efecto de realizar algún trámite, contratar algún producto o servicio. Trabajar en el tema del lenguaje. Insisto, no somos especialistas, la mayoría de los que vamos a una sucursal en materia de sistemas financieros. Y cuando acudimos nos encontramos con tecnicismos que no conocemos. En este caso, lo que estamos trabajando con las instituciones financieras es que también se lleven a cabo capacitaciones a su personal para que sepan cómo deben de dirigirse a los adultos mayores y la información que se proporcione sea clara para ellos. Se están integrando por parte de las instituciones financieras equipos específicos de colaboradores para que cuando un usuario adulto mayor acuda a las sucursales para ser atendido, sea justamente uno de estos colaboradores que integren estos equipos, quienes los atiendan, justamente por lo que se busca que sea una persona con experiencia en lo que previamente señalé. Los turnos prioritarios. En las sucursales tenemos, cuando nosotros llegamos y queremos pasar a ventanilla a realizar algún trámite, no se han dado cuenta que seleccionan alguna opción. Estamos incorporando dentro de las instituciones financieras que se están adhiriendo a estos principios, que tengan en cada una de las sucursales justamente la selección de un turno prioritario para las personas adultas mayores, donde la reducción para la atención a ellos sea de manera considerable. Y a su vez, garantizar que cada una de las sucursales, las instalaciones de la misma, sean adecuadas para poderse trasladar, si es necesario que vayan en una silla de ruedas, si es necesario que vayan en muletas, o si es necesario que tengan un lugar específico para poder esperar antes de ser atendidos. En este mismo sentido, tratándose de los call centers de las instituciones financieras, se han implementado por parte de las instituciones, obviamente, una función específica donde si yo hablo a mi banco, si yo hablo a mi banco con el número de tarjeta que voy a ingresar, se identifica si es un adulto mayor o no. Y si se trata de un adulto mayor, inmediatamente la llamada es transferida con un grupo especializado para ser atendido por medio de ellos. La intención es que el usuario, cuando llame por teléfono, no tenga la necesidad de seleccionar más de una opción para poder llegar con una persona que lo pueda atender, sino que desde el inicio lo puedan identificar como tal. La orientación adecuada y sencilla a través de la capacitación. Garantizar que si un usuario de servicios financieros requiere el acceso a sus estados de cuenta de manera física, sea así y no los limiten desde la apertura de la cuenta o del crédito. Hay instituciones que a través de la adopción de estos principios han implementado algunos otros elementos, como el factor de doble identificación. Recordemos que hay adultos mayores que con el paso del tiempo se desgasta su huella digital. Y en muchas ocasiones, cuando acuden a su sucursal, no pueden realizar algún trámite porque no pasa su huella. Están buscando alternativas justamente para que no se limite esta identificación únicamente con la huella digital y que podamos tener algún otro elemento de identificación. Lo mismo pasa cuando vamos a un cajero. También tenemos instituciones que están implementando el doble factor para poder garantizar que quien está retirando el dinero en ese cajero efectivamente sea el adulto mayor. Probablemente por ahí han visto en alguna institución los adultos mayores que ya les pide más de un dato para poder retirar. Hay instituciones también
que han empezado a aperturar la atención a domicilio de aquellos adultos mayores que no pueden acudir a la sucursal por algún impedimento físico, garantizando siempre que se tenga certeza de quién es el colaborador de la institución que va a acudir al domicilio y que efectivamente la persona que los va a atender es el usuario de servicios financieros al que pertenece la institución financiera. Tenemos ya programas de educación financiera de instituciones financieras dirigidas a los adultos mayores, revistas específicas que van dirigidas a los temas que abordan las problemáticas actuales de los adultos mayores dentro del sector financiero. La intención con estos principios es que cada una de las instituciones que los adopten emitan su protocolo de atención para los adultos mayores, con lo cual se comprometan y ejecuten acciones que vayan dirigidas a mejorar esa atención. En el momento en que ellos presentan sus compromisos a través del protocolo, no nos quedamos ahí solamente. Tenemos el compromiso de darle seguimiento a este. Existe una evaluación periódica a las instituciones financieras para garantizar que efectivamente se cumplan con cada una de las acciones que se comprometieron a través de este protocolo. A su vez, se hace el reconocimiento a través del índice de desempeño de atención a usuarios que puede ser consultado en la página de la comisión. Y no obstante todo ello, también abrimos esta parte para conocer la experiencia de nuestros adultos mayores. Para no quedarnos únicamente con la versión de las instituciones financieras, existe un portal en la página de la Conducef, justamente de adultos mayores, en donde ustedes pueden ingresar y consultar cada uno de estos principios, verificar cuáles son las instituciones financieras que ya forman parte de la adopción de estos principios, pero además ingresar a un buzón a efecto de que nos puedan compartir sus experiencias. Estas experiencias se hacen llegar a las instituciones financieras a efecto de que tengan una mejora continua y para, si es necesario dar una atención específica al adulto mayor que ingresó a ese buzón, se haga de manera inmediata. La intención con estos principios es tener un seguimiento integral, no solamente emitir un documento o recibir un documento por parte de la institución financiera, sino mantener una mejora continua y al mismo tiempo, con la experiencia que nos compartan los adultos mayores, identificar áreas de oportunidad que nos permitan justamente seguir reforzando estos protocolos y la atención en las personas adultas mayores. Considero importante reiterar y resaltar que el tema de la inclusión financiera en los adultos mayores tiene que ir siempre de la mano de la educación financiera. No podemos incorporar de manera tajante a los adultos financieros sin antes poderles explicar justamente cómo es que van estos productos financieros y cómo es que los pueden utilizar. Justamente con estos principios y la parte o la base de educación financiera, que sería el eje principal, es que se está promoviendo cada uno de estos programas de educación financiera con las instituciones financieras y de manera interna por parte de la comisión se están elaborando también programas de educación financiera dirigidos a los adultos mayores. Agradecemos mucho que nos hayan permitido el espacio para poder compartir las acciones y la experiencia que tiene la comisión en relación con la atención de los adultos mayores en el sector financiero. Muchas gracias. De la licenciada Alma América Rivera Tabizón, síndico municipal de Toluca.
Vamos a dar inicio con la primera ronda de preguntas y respuestas a nuestros ponentes, dando oportunidad por cuestión de tiempo, limitadas cuestionamientos. Así que, por favor, de manera breve, quien guste participar. Buenos días a todos. Bueno, soy ciudadana de la comunidad de San Pedro Tultepec. Mi nombre es Alma Guisel Vázquez Giles. Yo tengo la duda en respecto a cómo los jóvenes nos podemos involucrar para el apoyo a los adultos mayores. Yo actualmente soy delegada de la comunidad, participo en la delegación. Yo tengo como que la idea de ir creando espacios para los adultos mayores, pero también nosotros como jóvenes ir involucrándolos también y ir haciendo conciencia de la importancia que se les debe de dar, ¿no? Esa es mi pregunta. Gracias. No sé si se escucha. Sí, creo que sí. Por parte de la comisión, la participación de los jóvenes es muy importante en relación con el tema de los adultos mayores, porque al final, pues, convivimos justamente con este sector, ¿no? Yo te invitaría, en primer lugar, a poder entrar a la página de la comisión y conocer los principios justamente que previo acabo de comentar. Y en el tema de supervisión que comentaba la diputada de los contratos de adhesión, hay un apartado también en la comisión que se llama Revisa, Compara y Decide, y ahí vienen los resultados justamente de la supervisión que se realiza en cada una de las materias, una de esas, los contratos de adhesión, para efecto de verificar en qué estatus están. Hago referencia a estas dos cosas porque creo que como jóvenes podemos allegarnos de información tanto en materia de normatividad, que serían los instrumentos internacionales, la normatividad interna, en el caso de la comisión, los principios, pero a su vez creo que también tenemos que trabajar como sociedad en el tema de la empatía al adulto mayor. La parte de aprender a vivir y a convivir con nuestros adultos mayores. Hay que recordar siempre que, lo voy a decir así de manera coloquial, cuando somos pequeños a todo mundo nos quieren cargar, todo el mundo quiere jugar con nosotros y conforme vamos creciendo, en ocasiones es más complicado a lo mejor convivir con el adulto mayor porque pues, ya tenemos cosas, responsabilidades en el día a día y es más complicado a lo mejor sentarnos hasta con una misma persona de nuestra propia edad. Mi recomendación sería que puedas justamente revisar estos principios. Podrías entrar también a la página, hay capacitación también en este tema, obviamente dirigido al tema del sector financiero y creo que probablemente también en algunas otras instituciones del gobierno podría haber también material en relación con el tema de adultos mayores, pero en el caso de la CONDUCEF sí existen materiales dentro de la página donde puedes consultar los resultados, donde puedes consultar información relacionada justamente con los derechos que tienen los adultos mayores en el sector financiero y puedes conocer cuáles son las instituciones financieras que al día de hoy ya adoptaron los principios y que están ejecutando los mismos que previamente señalé y que están reforzando y que están realizando las acciones que comenté al final. Yo quiero preguntar sobre el tema sobre la reglamentación de los datos biométricos, porque resulta que ahora en las instituciones financieras te obligan a dar tus datos biométricos, no solamente las huellas digitales, sino el rostro y en algunas cuestiones hasta el iris de los ojos. Y no está regulado eso, pero es obligatorio para poder acceder a tu dinero. Y a mí me parece
La geolocalización, por ejemplo, entiendo que eso sí está regulado, pero para los adultos mayores a mí me parece que es complicado y no existe o no podría ser que fuera opcional. Es decir, sí, yo entiendo que es un tema de seguridad, pero hacerlo opcional de si se quiere o se rechaza por alguno de los usuarios, de los adultos mayores específicamente, ¿no podría ser una opción que regulara Conducef? Bueno, esa no es competencia de la comisión, desafortunadamente, es de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, no obstante que va a ser unas precisiones. El tema de la identificación y los elementos de factor de identificación que se utilizan van de acuerdo al nivel de la cuenta bancaria que se abre. Entonces, sí hay ciertos niveles que requieren de un nivel mayor de elementos de identificación para efecto de aperturar una cuenta. Entonces, ahí tendríamos obviamente que revisar los casos en particular para saber qué nivel de cuenta es donde se utilizó esto. Ese es uno. Dos, efectivamente, los métodos diferentes que se utilizan por parte de las instituciones financieras para efecto de identificar van de la mano junto con el tema de todas las métodos que utilizan los delincuentes para el tema del fraude. La verdad es que nosotros día a día nos sorprendemos de cómo identificamos un tipo de fraude y al día de mañana ya hay otro y tratamos de difundir y cuando consideramos que ya lo tenemos un poco controlado, sale un nuevo método y demás. Y lo platicaba previamente, ¿no? También el tema de la identificación o el doble factor de identificación está vinculado con aquellos casos, por lo menos en el tema de adultos mayores, en aquellos casos tuvimos previo a todo este tema que estuvimos trabajando, casos donde los usuarios no podían hacer un trámite porque su huella ya no se identificaba. Entonces, por eso se empezó a trabajar con la parte del iris y demás, para que si un adulto mayor llega y trata de poder acceder a sus recursos, pero ya no pasa su huella, haya otras alternativas para efecto de poder justamente acceder a sus productos. Sí, la institución no te tiene que obligar a una u a otro factor de identificación, salvo que esté regulada, pero insisto, sí tiene que ver con el nivel de la cuenta que se aperture y la regulación en este caso en particular sí corresponde a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. De el doctor Pedro Centeno, titular del ISSSTE. Transmitimos la congratulación que tenemos en general de que se generen foros en los que se puedan discutir las condiciones en las que se pueden mejorar el acceso a los diferentes derechos humanos que debemos de garantizar en general para la población, pero también para la población que históricamente ha sido más abandonada y que justo en los tiempos de la Cuarta Transformación que inició cuando nuestro presidente era todavía jefe de gobierno del entonces Distrito Federal y que se ha ido materializando conforme la Cuarta Transformación ha podido entrar y permear su ideología y su manera de visualizar la relación entre el gobierno y la población, han ido avanzando cada vez más y el FOBISSSTE no es la excepción. Entonces, por ello estamos muy agradecidos por tener la oportunidad de ir permeando también lo que hoy hemos ido haciendo, si bien el arquitecto Buenrostro y un servidor pudimos atender el llamado del señor presidente para incorporarnos a mitad del sexenio, prácticamente entramos en diciembre del 2021 al relevo al frente del fondo, pudimos capitalizar lo que él instruyó desde el momento 1 en el que se llegó al gobierno federal, que es poner de nueva cuenta al acreditado en la centralidad de las operaciones del fondo. Mucho se habló del FOBISSSTE constructor de hace décadas, se transformó en una institución meramente financiera, de préstamo prácticamente especulativo, en donde el acreditado quedó rezagado a un número. Hoy estamos regresando las operaciones a esta idea de poder, por supuesto, sanear todo lo que se fue destruyendo con los paradigmas anteriores, pero también construir las bases para que en lo futuro y en la segunda etapa de esta transformación que el país necesita, también pueda seguirse avanzando sobre cimientos fuertes. Bajo esta premisa, lo que hemos identificado para la problemática que teníamos con los pensionados y jubilados de manera específica,
era una complicación tanto para acceder a crédito como para poder terminar de pagar el crédito que ya teníamos. En este sentido, hoy lo que tenemos es la necesidad de salvaguardar. No es una opción nada más en el mercado, es la opción que tienen los trabajadores al servicio del Estado o aquellos que durante toda su vida activa prestaron sus servicios para una dependencia, una entidad del gobierno federal o de los gobiernos estatales que tienen convenio específico con el ISSSTE y con el Fondo de la Vivienda. Entonces, tenemos algunos esquemas para poder tener crédito ya estando pensionado y se ajustaron las opciones de crédito para el acreditado pensionado, a diferencia del acreditado que lo obtiene estando activo y después se pensiona, que son problemáticas que vamos a abordar hoy. Vamos a empezar primero por el que es un poquito más sano, es decir, el crédito de aquel compañero o compañera que ya está pensionado y decide tomar en ese momento de su vida la opción de un crédito que no había tomado durante toda la vida activa. Entonces se ajustaron los programas, se ajustaron las tasas para que fueran las más bajas y también el periodo de pago. En periodo activo el crédito es a 30 años, en periodo de pensión es a 20 años el cálculo del crédito. Sabemos por estadísticas históricas y mucho más ahora con los programas que voy a explicar al final para poder ir saneando los créditos que se fueron deteriorando conforme fueron avanzando, que se van pagando mucho antes, pero el chiste es diseñarlo de esa manera porque las condiciones financieras de la persona que ya está pensionada no son las mismas que cuando originamos activo. De entrada, ya nadie va aportando a la subcuenta de vivienda ninguna cantidad. Esto lo vamos a identificar con el crédito que abrimos activo. Entonces, cuando sacamos el crédito pensionado, podemos tener una tasa que va a ser entre el 4 y el 6%, dependiendo de cuál es el monto de la pensión mensual que recibe la persona acreditada, y el plazo máximo será a 20 años. Hoy todavía estamos aperturando créditos que están tasados en unidades de medida de actualización, la famosa UMA. Pero a partir de este año tenemos un programa piloto para emitir créditos ya en pesos y el 8 de mayo de este año, también a iniciativa de nuestro señor presidente, se publicó una reforma que tuvieron a bien apoyar también los compañeros de tanto de la Cámara de Diputados en el Congreso Federal como los compañeros senadores, para modificar la ley del ISSSTE en específico en materia de créditos de vivienda. Entonces, ya se van a poder empezar a originar créditos en pesos, a diferencia de los que están en UMAS, en los que aparte de la tasa de interés, se va actualizando el crédito cada año conforme se actualiza la inflación. Entonces, esto deteriora los créditos de manera muy complicada. El crédito en pesos está a una tasa fija, a un plazo fijo y en un monto específico que se pacta en el momento en el que se origina el crédito y se queda así durante toda la vida del mismo. Entonces, el compañero o compañera que ya esté en estas condiciones, es decir, que ya esté pensionado, puede acudir a que se tramite un crédito en este momento. ¿Cuál es el esquema con el que estamos trabajando todavía? El que es segundo crédito, es decir, aquel que tuvo un crédito estando activo, lo terminó de pagar. Hoy o hasta 2023 las reglas no permitían que se pudiera tener un segundo crédito para pensionado. Ya las modificamos y para 2024 esperamos estar listos para poder recibir este esquema y que la bolsa de segundos créditos, que es significativamente más chica que la bolsa para primer crédito, el fondo privilegia o da mayor oportunidad a aquel que está sacando su crédito por primera vez que al que está sacando su segundo crédito, pero ya existe la posibilidad de que también el compañero o compañera pensionado pueda sacar un segundo crédito una vez con que haya complementado el primer crédito. Después vamos a encontrar en la siguiente lámina entonces que tenemos tanto el crédito específico para pensionados como una que se lo da el fondo en su totalidad, pero tenemos una opción en la que podemos sacar un programa que se llama Foviste para Todos. En Foviste para Todos, el fondo da el crédito correspondiente a la subcuenta de vivienda o lo que se haya rescatado de la misma y el complemento lo puede dar una institución bancaria.
¿Cuál es la ventaja de que lo dé la institución bancaria? Que como la cobranza la va a hacer el fondo, es decir, vamos a hacer directo el descuento, vamos a solicitar a la institución pensionaria que nos remita ese 20% o 30% dependiendo del monto del descuento, y el FOBISTE se lo va a pasar a la institución bancaria, la tasa está muy por debajo del promedio de la banca comercial. Entonces es una tasa preferencial, ya que pues, prácticamente está asegurada la cobranza a través del descuento vía nómina que hace el fondo. Entonces, hoy ya tenemos este convenio con HSBC, con Scotiabank, con Banorte, estamos a punto de incorporar a BBVA para que se puedan aperturar las opciones. ¿Cuál es la ventaja de este crédito FOBISTE para todos? Que el monto es mucho más grande del monto límite que tenemos en el FOBISTE. Nosotros andamos alrededor en tope en 800,000 pesos en promedio, hasta 1,300,000, 1,600,000. Estamos recalculando con otra noticia que les voy a dar ahorita, pero con la banca comercial en FOBISTE para todos podemos incrementar significativamente el monto y acceder a vivienda, sobre todo en las áreas centrales de las comunidades, porque muchas veces el crédito que podemos prestar, tanto nosotros como nuestro primo mayor, que es el Infonavit, son créditos con montos muy pequeñitos y luego no nos alcanza para comprar, sobre todo en la ciudad. Entonces, con FOBISTE para todos existe otra opción que puede tomar nuestros compañeros pensionados y acreditados. En la siguiente lámina vemos algunos datos de lo que hemos originado entre enero y septiembre en cuanto al crédito tradicional, que es el que le llamamos al que genera el fondo y que presta directamente el FOBISTE, como el que ya se originó como en el esquema de pensionados, que hemos originado 164 en lo que va del año. 5 originamos en un crédito conyugal, es decir, que ambos acreditados, estando ya sea uno pensionado y el otro no, o los dos pensionados, pueden sumar sus créditos y comprar una sola garantía, pero aumentan el monto del crédito. O tenemos también un esquema en el que podemos sumar, si algún compañero tiene a su cónyuge trabajando en el Infonavit, se pueden sumar ambos créditos, cada quien paga el suyo, pero se suman los montos para adquirir una vivienda de mayor cuantía. O en el caso de que haya una persona que presta sus servicios en la mañana en una dependencia y en la tarde en una empresa, cotiza para ambas instituciones, también puede sumar sus dos créditos la misma persona en este esquema de individual FOBISTE Infonavit. Y por supuesto, FOBISTE para todos, que es el que les estaba contando, en complemento con la banca comercial. Esto es para la originación de los nuevos créditos, para quien hoy quiera utilizar sus recursos y su derecho que tiene en el Fondo de la Vivienda para poder hacer efectivo el derecho humano consagrado en el artículo 4 constitucional de el acceso a una vivienda. Hoy todavía dice digna y decorosa. Esperemos que en breve término ya podamos transitar al concepto de vivienda adecuada, que va mucho más allá de solamente tener los elementos mínimos. Hablamos también de la ubicación de la vivienda, de los recursos de infraestructura urbana que se encuentran alrededor de la misma. Pero también es importante tocar el punto del deterioro de los créditos que ya se habían aperturado con anterioridad a este cambio de paradigma que estamos impulsando en el gobierno de la Cuarta Transformación. ¿Qué pasa con los créditos que se originaron activos y después se pensionaron? En una gran mayoría se encuentran deteriorados por una razón de diseño. Yo voy a tramitar mi crédito a los 55 años. En ese momento me descuentan o me calculan mi monto de crédito con el 30% de mi salario base, más el 5% de la aportación patronal. Es decir, lo que pone nuestra dependencia, nuestro empleador para la que trabajamos, eso se va guardando en la subcuenta de vivienda mientras no tenemos un crédito. En el momento en el que aperturamos el crédito, ese recurso se toma como pago inicial del crédito. Y las aportaciones subsecuentes, porque el patrón tiene por derecho que seguir pagando ese 5% lo tiene que enterar al FOBISTE, ya no lo guardamos en la subcuenta, sino que lo vamos echando para el pago del crédito. Pero resulta que a los 10 años del crédito que firmamos a 30, me pensioné, es decir, a los 65 años de edad. Y entonces me pensiono y pasan dos efectos negativos. Uno, hoy me descontaron
mi última quincena como activo, pero de aquí a que me descuentan mi primer pago ya de pensión, pueden pasar 4 meses, 8 meses y a veces hasta un año sin que se procese ya el pago de mi pensión, pero ya no estoy recibiendo mi salario como empleado activo. Durante ese tiempo, obviamente el trabajador no hace ningún abono a su cuenta de crédito, no nada más porque no quiera hacerlo, simplemente no está recibiendo ingreso alguno. Entonces, primero tiene que sobrevivir y comer y buscar de dónde hacerle en lo que le empiezan a pagar su pensión. Ese es un primer deterioro, porque todo ese periodo, cuando ya le empiezan a pagar y a descontar, nunca se cubre el periodo anterior. Los meses que hayan pasado empiezan a generar intereses y se convierte en un adeudo vencido complicado. Efecto negativo número 2. Ya nadie paga el 5%, porque ya no tengo un patrón obligado a pagar esa aportación. Entonces, solo se aporta el 30% que estaba calculado sobre mi salario base de cotización. Ahora me van a descontar el 30% de mi pensión, que muchas veces no alcanza ni para cubrir lo que significaba el salario base de cotización, mucho menos para cubrir el 5% de aportación patronal. En este momento nos aprobó la Comisión Ejecutiva del Fondo de la Vivienda, que es nuestro órgano colegiado, en donde se encuentran representados los principales grupos sindicales, la Secretaría de Hacienda, la Secretaría del Trabajo, la Secretaría de la Función Pública. Tienen una silla en la Comisión Ejecutiva del Fondo de la Vivienda y ellos son quienes aprueban las propuestas que el vocal ejecutivo pone en la mesa. Lo que acaban de aprobar apenas hace unos meses y solamente estamos esperando ya su publicación, es un programa específico de apoyo para pensionados y jubilados que va a permanecer por lo menos hasta el 31 de diciembre de 2024. Esperemos que la siguiente estafeta ratifique su publicación para los siguientes años también, y que tiene 2 beneficios concretos. Uno, se autoriza una prórroga retroactiva al momento en el que se causó la baja y hasta que se genera el primer pago de pensión. Todos esos meses en los que el acreditado no recibió ni sueldo ni pensión, los absorbe el fondo. Y entonces ya no se genera adeudo vencido, los intereses que se hayan generado se recalculan y se eliminan, y por supuesto todo el saldo que haya generado actualizaciones conforme a la inflación en esos periodos, ya sea de 1 o hasta 12 meses, lo que se haya tardado el proceso de pensión. Entonces eso va a ser, lo vamos a liberar, ya está liberado normativamente, estamos haciendo ajustes en las plataformas electrónicas para que puedan acudir al Departamento de Vivienda, en este caso del Estado de México, que tenemos 2 departamentos de vivienda, o a cualquier departamento de vivienda del país pueden acudir a hacer la solicitud para firmar una carta de adhesión al programa, y con eso vamos a retrotraer los efectos al momento de la baja, cuando haya sido, y hasta el primer momento en el que recibieron su pensión y ya empezaron a pagar. Segundo efecto positivo que tiene el programa: lo que descuenten, la cantidad que sea la que descuenten como 30% de la pensión, esa va a ser el pago efectivo del acreditado. Ya no se va a requerir ni se va a cuantificar ningún adeudo vencido por la diferencia con el 30% de activo, ni mucho menos con el 5% que ya nadie está aportando. Y este programa va a estar hasta la vida natural del crédito. Si al acreditado le faltaban 7 años para pagar, durante esos 7 años, lo que nos alcance a pagar con el 30% de su pensión, esos van a ser pagos efectivos, y todo lo demás lo observará el fondo mismo de la vivienda. Entonces, con este programa se van a sanear prácticamente todos los créditos de las personas que no lo originaron pensionado y que después se pensionaron y ya se les hizo tremenda bola en su crédito hipotecario. También tenemos otro programa que nos acaban de autorizar que se llama, o le denominamos 3060. Este programa también estará hasta 2024 por lo menos, y digo por lo menos porque nosotros entregamos la estafeta el 1 de octubre del año siguiente y corresponderá a la administración que esté a cargo del fondo en el último trimestre de ese año, por pasar a la comisión ejecutiva el cuánto tiempo más puede ir aguantando el fondo este tipo de programas. Esperemos que lo hagan
durante todo el sexenio y todo lo necesario hasta sanear completa la cartera. Pero hoy 3060 está aprobado para que aquella persona acreditada que ya tiene 60 años cumplidos y ya pagó 2 veces la cantidad que se le prestó, sin importar lo que todavía adeude, porque tenemos muchos compañeros que ya pagaron, si te prestaron 500,000 pesos, ya pagaron 1,000,000, es decir, los 500 que les prestamos, más otros 500 y todavía deben 300, 500, 1,000,000 más de tan deteriorados que se fueron haciendo los créditos. Entonces, quien ya haya pagado 2 veces su crédito y tenga 60 años cumplidos, por sistema, de manera centralizada en el fondo, vamos a liquidar los adeudos que tengan todos estos compañeros. Ese programa ya está caminando. Ahorita lo tenemos en un universo aproximado de 16,000 acreditados que identificamos que entran ya en este bloque, con una derrama económica autorizada de 1,700 millones de pesos para utilizarse hasta el diciembre del 2024. Esperamos que la siguiente generación también lo haga de esta forma para que se pueda seguir ayudando a aquellos que van a cumplir cualquiera de las dos hipótesis, o cumplir 60 años o ya los tienen y van a llegar a pagar 2 veces el esquema del crédito. Ese es el punto que está en el primer escaño de nuestra lámina. Los demás son programas que no nada más son enfocados a los adultos mayores o aquellos que tienen más de 60 años, sino que los quisimos poner en la lámina porque pueden ayudar a cualquier otra persona, y muchas veces nuestros compañeros acreditados o nuestros compañeros derechohabientes, ellos son adultos mayores, pero el titular del crédito todavía no, y entonces eso perjudica a toda la vida familiar. Entonces también hemos desarrollado otros productos como programa de liquidación de 10%, es decir, en cualquier momento que quieran liquidar, que ya tengan el recurso, pueden tener un 10% de descuento sobre el saldo total, o si ya llegaron o pueden dar una cantidad para llegar al 90% de lo que se prestó, es decir, si prestamos 800,000 pesos y pueden llevar su deuda a 80,000, ese 10% se condona también a través del programa de liquidación de 10. Entonces, y por supuesto también fuimos generando algunos productos de solución a los que llamamos solución a la medida para aquellos acreditados que salieron del sector. El dato duro que traemos es el 78% de quien sale del sector deja de pagar su crédito. Nada, no abona una sola cantidad. Entonces, obviamente, en 3 años de no pagar nada, el crédito está completamente deteriorado. Y se empieza a asignar a despachos de cobranza, primero extrajudicial, al año lo pasan al área de asuntos jurídicos que tengo el honor de dirigir, y empezamos ahora con los despachos a iniciar juicios y demás temas. Acabamos de firmar, bueno, con la compañera de Conducef, acabamos de firmar un convenio para intercambiar mejores prácticas y las buenas prácticas que ellos tienen para controlar a los despachos. La Conducef no puede regular al fondo porque no somos una entidad meramente financiera, fuimos una entidad de fomento, pero prácticamente copiamos el modelo Redeco que tiene la Conducef para controlar a despachos de cobranza y lo implementamos para controlar a nuestros propios despachos, y que más que un hostigador psicológico de te voy a hacer esto para quitarte tu casa, sean un facilitador de soluciones. Porque en lo que va de la administración del licenciado Andrés Manuel y por supuesto lo vamos a seguir haciendo así, es la naturaleza del fondo, no hemos quitado una sola vivienda. Tenemos créditos muy deteriorados, tenemos sentencias en juicios ya ganadas, y ahí logramos ofrecer una solución, logramos ofrecer un esquema de convenio, porque lo importante para el fondo es que se conserve la vivienda. Y justo estos programas de solución a la medida son para aquellos que salieron del sector, que se les complicó mucho el crédito y que no pueden pagar el 30% de lo que les descontaban cuando estaban activos, porque sacaron con un sueldo mucho más grande que el que pudieron obtener en un empleo fuera del gobierno. Entonces vamos a tomar el mismo ingreso que tengan hoy y sobre ese vamos a ir reestructurando en diferentes escalones para ir haciendo quitas importantes a los saldos que ya se hicieron muy complejos, para que sean pagables, para que sean accesibles
para que puedan pegar en el 30% del bolsillo del trabajador. Sí, sabemos que es un estándar internacional el poder destinar aproximadamente el 30% de mi ingreso a una de las necesidades básicas del ser humano y un derecho que es la vivienda. Pero más allá, ya te empieza a complicar otros esquemas, la educación, la misma salud, el propio esparcimiento, el acceso a la cultura. Por eso es que la solución a la medida justo va a tejer un traje para cada acreditado fuera del sector que quiera poder sanear su crédito con el Fondo de la Vivienda del ISSSTE y por eso llevar a poder materializar el respeto irrestricto a este derecho humano que es el acceso a una vivienda digna, decorosa y adecuada. Quedamos a sus órdenes en las oficinas del FOVISSSTE, en la Ciudad de México, en cada una de los departamentos de vivienda, por supuesto, tanto en el Estado de México como en toda la República, y en nuestras redes sociales y en la página misma. Quedamos a las órdenes para subsanar cualquier tema con los créditos y mil gracias por este foro, por la invitación. Reciban un cordial saludo por parte del arquitecto Carlos Francisco Viñas Heredia, presidente del CONOREVI, así como del licenciado Mauricio Eduardo Arroyo Jardón, director general del Instituto Mexiquense de la Vivienda Social. La vivienda es algo más que un inmueble de 4 paredes. La vivienda es el espacio de convivencia, la fuerza de trabajo y la construcción de identidad. Es importante mencionar que el tema de vivienda para el adulto mayor tiene 5 pilares, como 5 aspectos que se podían reestructurar. El primero de ellos es el problema de la accesibilidad y la movilidad. Para el adulto mayor es muy complicado el uso de la vivienda, como cuando eres joven o estás en tus primeros años de vida. La modificación de la vivienda tendría que ser una parte fundamental dentro de las políticas públicas, así como hay muchos problemas vinculados al tema del alquiler para una vivienda en el adulto mayor. Asimismo, las situaciones de aislamiento que tienen las viviendas. Hablamos mucho de la vivienda vertical y de qué es lo que necesitamos actualmente. Sin embargo, no nos ponemos a pensar en que cuando lleguemos a ser adultos mayores, el funcionamiento de la vivienda vertical no va a ser óptimo para nosotros. Voy a hacer la precisión con algunos datos. La población de 60 años y más en el Estado de México asciende a 1.919.400 personas, lo que hoy representa el 11.30% de la población del Estado. De este porcentaje, alrededor del 32% tiene alguna limitación por actividad o discapacidad. Y tan solo el 40.82% de toda la población adulta mayor en el Estado de México, solo el 40.82%, perdón, es económicamente activa. Realmente los programas de bienestar nos ayudan a que la población que no es económicamente activa pueda tener ese ingreso para poder seguir teniendo una calidad de vida mayor. En el Estado de México, 691.674 hogares tienen como jefatura a un adulto mayor, lo que representa el 18% del total de hogares en el Estado. De estos, el 65% están dirigidos por un hombre y el 34.74% están encabezados por una mujer. Desde el Instituto Mexiquense de la Vivienda Social, en los últimos años se ha beneficiado alrededor de 12.918 adultos mayores, lo que representa
bueno, lo que representa un 15.6% del total de la población que hemos beneficiado, que es de 81.864 personas. Sin embargo, en el Instituto Mexiquense de la Vivienda Social estamos comprometidos para continuar trabajando en favor de la población de adultos mayores, para que tengan un acceso prioritario a los programas de mejoramiento y autoproducción o autoconstrucción de vivienda. Creo que es fundamental que exista una reestructuración a las reglas de operación o a la normatividad vigente, ya que la mayoría de los programas y subsidios que tiene tanto el gobierno federal como el gobierno estatal y en este caso, CONAVI y CONOREVI, las propias reglas de operación o los propios lineamientos marcan que no podrás acceder a un subsidio de vivienda si tienes más de 65 años de edad. Y va de la mano de que la edad promedio de vida en México ha aumentado en los últimos años. Antes era de 60 años, después de 65. Actualmente tenemos un promedio de vida de 78 años. Y a partir de los 60, 65 ya no puedes acceder a ningún programa para la adquisición de una vivienda. Creo que es por eso fundamental la reestructuración y la modificación de todas leyes, lineamientos y normatividad aplicable existente para que este sector de la población pueda tener beneficios óptimos en su vejez y que nosotros podamos contribuir con todos los sectores de gobierno y también con las organizaciones civiles para poder hacer esta modificación y brindarle al adulto mayor una mejor calidad de vida. ¿Sería cuánto? Gracias. Que podemos conseguir esos apoyos para conseguir viviendas a largo plazo adaptadas a los nuevos adultos mayores, pues que vamos a decidir a lo mejor no tener un hogar propio o al menos no conservarlo hasta los 90, 95, porque nos sería más práctico, por ejemplo, institucionalizarnos en algún punto de nuestra vida y de nuestra salud. Gracias. Gran pregunta. Muchas gracias. En el caso del Fondo de la Vivienda del ISSSTE, tenemos un producto que tal vez por el espacio generacional en el que hoy hablamos, prácticamente no se ha utilizado. Es más, les podría decir que ni siquiera tenemos guía operativa para implementarlo, pero puede hacer, que es construcción comunitaria. Es decir, si un grupo de acreditados accedieran a adquirir un predio y construir sobre ese, hay un esquema específico que tenemos que se llama el programa Construyes. Construyes tiene dos modalidades. Te prestamos para construir en terreno propio, es decir, ya tienes el terreno, pero no tienes construcción, y lo que se van haciendo son dando administraciones conforme se va avanzando en un proyecto de obra. Y el crédito del FOVISSSTE queda igual, se queda en garantía hipotecaria todo el predio, tanto el terreno como la construcción, y es individual. Pero también puede hacerse en un grupo de acreditados que van a ser copropietarios de ese gran predio y de una vez ya viene incluido un proyecto de división para que mañana no todos tengamos un pedazo indivisible y alícuoto de un terreno, ¿no? Entonces, cada quien puede sumar su crédito. Si ya lo compraron entre todos, pues para construir, pero también puede hacerse para usar la primer administración para adquirir y las restantes para construir. Entonces, este programa, la única realidad es que no hemos tenido una afluencia de solicitudes y prácticamente está, pues no en el olvido, pero por lo menos en el desuso, pero podría utilizarse así si es que un grupo de acreditados decidieran unirse, comprar un terreno conjunto, construir en el mismo, podría encajar en un esquema de esa naturaleza y lo que cada quien tiene es una unidad privativa o un pedazo de ese terreno común. Y ahora el proyecto a construir tendría que ser distinto. En vez de que haya en un terreno de N cantidades de metros 20 casas, pues construir hacia un modelo en el que puedan tener habitaciones conjuntas, como las casas de retiro, y en donde necesariamente vamos a tener a alguien que nos ayude por el esquema de familia que se está transformando con lo que hoy nos comentan. Entonces,
Creo que es moldeable la realidad hacia el esquema crediticio que tiene el fondo, pero no veo complicaciones ni técnicas ni jurídicas para caminar hacia allá. Muy buenas tardes o muy buenos días ya, ¿verdad? Yo tengo una pregunta para usted. ¿Las personas de la tercera edad todavía pueden tener un crédito de ese tamaño? Los adultos mayores, los que ya están pensionados, en realidad para el fondo no distinguimos en edad, sino de activo y pensionado. La edad tope que tenemos hoy en las reglas es 75 años. O sea, puedes tener 74 años, 11 meses y obtener un crédito. Si ya estás pensionado, entonces el crédito es significativamente más chico. ¿Por qué? Lo que comentamos hace rato. El 30 ya se calcula sobre el 20% de la pensión y ya no hay aportación patronal. Entonces, eso implica que como es más chica la cantidad que va a recibir el fondo, entonces es más chico el monto del crédito. Pero sí tienen derecho a acceder a un crédito, ya sea el primer crédito o el segundo crédito. El primer crédito sin traba alguna, el segundo crédito todavía estamos controlando la bolsa para privilegiar a los que no tienen ninguna casa. Es la única razón por la que privilegiamos primer crédito sobre segundo crédito. Pero sí, digamos que adultos mayores, visualizándolo en 60 o 65 años, como nos dé la concepción, si ya está pensionado puede acceder, solo que su crédito va a ser significativamente más chico que quien está activo. Pero tenemos muchos compañeros arriba de los 60 años que siguen laborando. Tal vez todavía no llegan a las semanas de cotización y estas complicaciones. Pueden acceder a un crédito regular, tradicional, digamos, ¿no? Si la persona que quiere el crédito trabajó por tiempo indefinido y ahora se retiró, con lo que es su finiquito, ¿lo puede conseguir? ¿Pero está pensionada? No. No, necesita estar pensionada. Lo que pasa es que nosotros necesitamos tener una institución pública a quien descontarle. A diferencia del Infonavit, que le manda hacer el descuento directo al empleador privado, el FOBISTE necesita que trabaje para una institución pública, para una dependencia o una entidad. Y si ya está pensionado, ISSSTE Pensiones es quien le paga la pensión, entonces nosotros mandamos el descuento directo a la institución pensionaria. Así es como funciona el Fondo de la Vivienda del ISSSTE, porque el Fondo de la Vivienda del ISSSTE está diseñado para los trabajadores al servicio del Estado, ya sea pensionados o en activo. Muy bien. A sus órdenes. Buenas tardes a todos. Son las preguntas para ambos. ¿Cómo garantizan y ejecutan las instituciones los objetivos prioritarios del Programa Nacional de Vivienda y cuáles se han realizado hasta hoy 2023, tomando en cuenta que nos falta un año para que este concluya? Y para FOBISTE en específico, si cuentan con viviendas pensadas en las necesidades del adulto mayor, ello en base al Programa Nacional de Vivienda 2021-2024 y que se supone que están establecidos en ONU Habitat. ¿De qué manera le dieron cumplimiento o si realmente sí se dio cumplimiento a los 7 principios o a los 7 elementos? Gracias. Buenas tardes. Bueno, en lo referente a los objetivos del Programa Nacional de Vivienda, hablamos justo de la disminución de la carencia por calidad de espacio en la vivienda dentro del Programa Nacional de Vivienda y los programas en este momento enfocados dentro del OREVI, que es el IMEVIS en el Estado de México. Los programas están enfocados justo, los 2 programas con los que se cuenta en este momento están enfocados a disminuir esa carencia a través de la dotación de paquetes de materiales complementarios para el mejoramiento de la vivienda y paquetes para la autoconstrucción o autoproducción de vivienda.
de un modelo diseñado dentro del instituto, que es una vivienda social, tal cual, de 50 metros cuadrados, y esa es la aportación que en este momento el IMEVIS está teniendo para cumplir con los objetivos del Programa Nacional de Vivienda, de acuerdo a la carencia por calidad y espacio en la vivienda. Gracias. En cuanto al tema de las viviendas de Foviste, es importante recalcar que el Foviste ya no construye. Hoy lo que hacemos es prestar un crédito para la vivienda que eligió el derecho habiente. ¿Qué sí estamos haciendo a últimas fechas y en general en todo el esquema constructivo del país? Buscar aquellas que cuenten con un certificado único de vivienda emitido a través de las instituciones verificadoras. Entonces, teniendo un certificado único de vivienda, pues vamos asumiendo que van cumpliendo el checklist en donde se van cumpliendo también aquellos puntos, pero no siempre van cumpliendo con los 7 elementos de la vivienda adecuada y por eso es que también va urgiendo el poder hacer la transición de la misma descripción del artículo 4º constitucional de pasar de la vivienda digna y decorosa que viene hoy plasmada a la vivienda adecuada, porque es un concepto integral, global, abarcando también aspectos de infraestructura, de cercanía de escuelas, de todas estas cosas, que hoy mucha de la oferta no está generada de esa forma. El arquitecto Buenrostro, titular del fondo, ha planteado en muchas ocasiones con cierto pesar que es una lástima que el fondo haya dejado de construir. Hemos encontrado unidades habitacionales construidas por ahí de los 70s, el fondo hoy tiene 50 años, acabamos de cumplir en diciembre del año pasado 50 años. Y en la época en la del Foviste constructor, que si bien tuvo sus descalabros, mucho de las ventajas que traía que el Estado hiciera las obras, comprara los terrenos, seleccionara en dónde iba a construir, diseñara modelos específicos de una vivienda social, sí, con las necesidades mínimas probablemente de la época y que hoy tendríamos que adaptar a otro tipo de necesidades, pero no dejamos al libre mercado la elección, porque llega un momento que dices, pues sí, tú elegiste la vivienda en la que estabas, pero no había muchas opciones y menos con los costos actuales. Entonces, hoy, en el momento en el que estamos, el fondo ha estado siendo una institución financiera para acercar la posibilidad de tener acceso a un crédito barato y suficiente para poder tener acceso a la vivienda. Pero no diseñamos la política pública de la manera en la que tienen que hacerse las viviendas, más que verificando que se cumplan con los estándares normativos. Entendemos que la realidad va superando no a la ficción, sino a la misma. Y entonces lo que vienen en las normas es fácilmente saltable por los constructores que te venden una caja de zapatos, que sí es cierto que tiene cada una de las casillas verificada, pero que a la hora que la confrontas con realidad, pues no hay ni manera de meter una cama de ningún tamaño, ni pasar los muebles, ya no digamos medidas estructurales y otro tipo de cuestión. Entonces, la respuesta es, en este momento el fondo no está en posibilidades de transitar a un esquema constructor. Ojalá que nos diera la vida para poderlo hacer, pero ojalá que también quien nos suceda pueda tomar esta reflexión que nosotros vamos a dejar tanto en el informe institucional como en las memorias documentales, como la necesidad que tiene el país de que el Estado se vuelva a convertir en un, si no rector, por lo menos en un radiofaro real de hacia dónde debe de hacerse la vivienda, para que la vivienda adecuada sea más que un derecho, una realidad asequible. Muy bien. Con esto Una pregunta, a lo mejor es obvia, pero bueno, ya tenía varias, pero el público nos hizo favor de hacerlas y ya no las repito. Cuando la persona que adquiere el crédito fallece y la familia se queda desprotegida realmente porque no se ha pensionado y le han estado descontando periódicamente, como usted lo explica, y la persona fallece, muchas veces van a amedrentar las mismas empresas donde se
adquirió el crédito para el desalojo, o aquí es también para la Conducef, no sé si todavía esté la señorita, porque primero Dios me va a prestar mucha ayuda. Yo tengo el crédito, llego a fallecer, dejo a mi familia en la casa y resulta que tienen un crédito de 30 años y yo llevo pagando 10. ¿Qué pasa con esos 20 años que faltan? Puedo responder por los créditos COVID. Cada contrato está siendo distinto. ¿Sí me escuchan? En el caso de los créditos FOBISTE, tanto en el contrato de mutuo con garantía hipotecaria como en el mismo texto del artículo 182 de la ley del ISSSTE, habla de un autoseguro, que en realidad en la parte operativa no es un autoseguro porque el fondo absorbe la deuda, ¿no? No contratamos una aseguradora que pague, al que le paguemos una póliza, ni nosotros ni el acreditado, sino que el fondo absorbe la deuda. Entonces, lo que pasa cuando fallece el acreditado en cualquier etapa de la vida del crédito es que el fondo absorbe completa la deuda. Lo que ha habido muchas veces confusión es en dos sentidos. La primera es que en el contrato hay un obligado solidario, que es él o la cónyuge. Pero el obligado solidario, que es la esposa o el esposo, solo firmó si están casados por bienes mancomunados. Se necesita el permiso de la esposa o el esposo para gravar en crédito el 50% que es de ella. Es decir, el esposo solito acaba de adquirir hace 27 segundos una casa cuando se la compró a quien se la vendió, pero la grava a través de la hipoteca con el fondo, porque nosotros le pagamos al vendedor. Pero si revisan su escritura, tiene 3 actos jurídicos que pasan al mismo tiempo. Lo primeritito es la compraventa. Es decir, el acreditado ya es dueño de su casa. Se la compró a la constructora o a la persona que le vendió la vivienda usada. Recuerden que también pueden usar el crédito para vivienda usada. Y lo que pasa después es que esa persona que ya es dueña decide generar su crédito en un crédito hipotecario. Y necesita el permiso de su esposa o esposo, porque como están casados por bienes mancomunados, él no puede disponer, o ella, del 50% de la otra persona. Pero cuando fallece el acreditado, se extingue completamente la deuda. Es decir, el obligado solidario solo está obligado a responder con su 50% si su esposo deja de pagar, que para efectos prácticos es, si está vivo el acreditado, y suponiendo que el fondo tuviera la convicción de ejecutar la garantía hipotecaria y demandar al acreditado y ganarle en un juicio especial hipotecario, y adjudicarse la casa o sacarla a remate, como lo hacen los bancos, el banco no se espera a quitarte la casa, le dejas de pagar 6 meses y vámonos. El FOBISTE no lo hace así. Entonces, pero podría hacerlo, ¿no? O sea, tiene un contrato firmado que le da facultades para hacerlo, no lo hace por convicción social, pero no por un impedimento legal. ¿Pero a qué voy? Mientras está vivo el acreditado, pues sí, la esposa dice, bueno, tú tienes que responder solidariamente ¿con qué? Pues con el predio, que es lo que se dejó en garantía. Pero si fallece el acreditado o la acreditada, ni su esposo, ni su esposa, ni sus hijos tienen que pagar la deuda. El fondo absorbe completo mediante la aplicación del trámite de autoseguro el adeudo. Ahora, esto solo es en caso de fallecimiento, porque en caso de incapacidad total permanente, que también viene contemplada en el mismo artículo 182 de la ley, se cubre el saldo, pero no el adeudo vencido. Es decir, si un acreditado tiene diferencias de pago, o se fue del sector y dejó de pagar un tiempo y luego regresó, o por la razón que sea, se le fue acumulando adeudo vencido, en incapacidad total permanente tiene que cubrir su adeudo vencido, lo que deba hasta hoy que le dictaminó el ISSSTE su incapacidad. Ya para enfrente, si faltaban 15 años de pagos, el fondo los absorbe, pero sí tiene que pagar su adeudo vencido. En el caso del fallecimiento, ni debiendo 3 millones por una casa de 300,000, paga nada. Todo lo absorbe el fondo en el trámite de autoseguro. ¿Qué es lo más recomendable? Porque lo que tiene sí una laguna la ley, bueno, no es una laguna, sino tiene una hipótesis no contemplada, que está diseñada para la época del FOBISTE constructor. Ojo, en la época del FOBISTE constructor,
El dueño del terreno es el Fobiste. El Fobiste compró el terreno, el Fobiste construyó y dio créditos para 300 personas que viven en ese terreno. Cuando acabas de pagar, lo que hace el Fobiste es escriturarte a tu nombre. Hace la transmisión de propiedad al final del crédito. Eso pasaba en el esquema que se llamaba vivienda financiada cuando el Fobiste construía. Y ahí, en esos contratos, sí hay designado un beneficiario, porque el acreditado dice, yo la estoy pagando, pero si fallezco, quiero que esta casa quede a nombre de mi esposa, o de mi hijo, o de una persona que no es mi esposa, ¿no? A quien él quiera puede designar, pero porque esa sí es transmisión. Nosotros tenemos la propiedad durante toda la vida del crédito y transmitimos al final y respetamos la voluntad que plasmó en el contrato el acreditado. Pero eso solo es en esos créditos viejos que son vivienda financiada. Hoy ya está a nombre del acreditado desde el momento 1 y nosotros solo tenemos grabada la propiedad con una hipoteca. Entonces lo que hacemos cuando el acreditado la termina de pagar es quitar la hipoteca, pero ya era de él. Entonces muchas veces dice, pero yo soy el beneficiario. Sí, pero no lo puedo poner a tu nombre. Necesitas tener un testamento o un juicio intestamentario. Tiene que venir el albacea, pero no para que yo quite la hipoteca. Tiene que ir para la transmisión de toda la herencia, porque el predio está a nombre del acreditado que falleció. Y así como este bien, todos los bienes necesitan ser transmitidos a través de herencia. Si dejaste un testamento con un albacea, se ejecuta el testamento. Si no dejaste, puede hacerse por la vía judicial un juicio intestamentario en el que acuden todos aquellas que tengan derecho a lo que se llama sucesión legítima, la esposa, los hijos, los abuelos, para arriba y todo esto. Y en algunos estados lo pueden hacer a través de un notario. Pero de entrada sí se necesita un albacea con el esquema actual. Para revisar. Muy bien, pues en esta mesa hemos concluido, o bueno, yo creo que lo que nos llevamos es que la inclusión financiera debe ser acompañada de educación financiera. Si no tenemos una noción o una previsión, pues difícilmente ya cuando seamos mayores vamos a entender un poquito, se nos va a complicar el entendimiento de estos temas. Que también debemos de capacitar al personal de las instituciones financieras para la atención de las personas adultas mayores. Que tenemos que incluir también un lenguaje accesible para las personas mayores, ser más pacientes, hablarles pues como las personas con alguna dificultad, porque muchas veces estos temas o tecnicismos pues complican toda la comunicación. Que tenemos que tener también un trato digno, sin regañarlos. Señor, ¿por qué no hizo? Señor, ¿por qué no lo otro? Señor, no puso atención. Tenemos que tener siempre una atención respetuosa con nuestros adultos mayores. Y sobre todo también que tengamos una atención preferente, pues porque sabemos que en estos trámites son pues tiempo, filas, a veces pues sin entender mucho tenemos que tener siempre atención preferente con ellos. Y no hacerles dar vueltas, porque le faltó una copia, tiene que venir tal fecha. Siempre tener esa atención preferente y evitar hacerles dar vueltas. También es muy importante la atención personal y que no solamente sea una atención digital o telefónica, porque el tema digital para ellos es un poquito complicado. Si a veces para uno con tanta cosa tecnológica se nos complica, es muy especial tenerles atención especial a ellos. Debemos de corregir los estándares de acceso a la vivienda en función con la expectativa de vida actualmente, que es de 74 años, con la finalidad de que todos puedan acceder al umbral mejor para una vida pues más prolongada. Y sobre todo, una nueva visión en el derecho de acceso a la vivienda para poner al centro de la atención de los ciudadanos, de nuestros adultos mayores y pues de todas las personas. Y buscar esquemas de acceso para todas las personas. Hablamos ahorita de que ya son generaciones nuevas,
tiempos diferentes, ya realmente no hemos llegado a los coches voladores, ¿verdad? Pero ya hemos avanzado muchísimo y ya nos damos cuenta que hace 5 años, pues la visión, la sociedad, la vivienda, toda la situación